Hola, yo soy Roland Johnson y soy el director de Instituto Bíblico Logos y estoy aquí con ustedes para traer una lección sobre perspectiva general del Antiguo Testamento. Ahí está mi nombre y también ahí está el correo electrónico. La razón por la cual pongo el correo electrónico es para que al final hay unas preguntas que usted puede contestar para recibir crédito para este curso, que es un repaso del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a continuar con, a ver, déjenme comenzar aquí. Ok, vamos a comenzar con lo que es la lección 3 y vamos a ver todo el libro de Génesis. Ojalá que ya para ese tiempo ya lo hayan leído, son 50 capítulos. Me preguntan si tengo un libro para este curso y sí, los 39 libros del Antiguo Testamento. No estamos bueno, estudiando algún libro en particular, pero sí quiero que lean la palabra de Dios. Es mucho mejor que lean la Biblia. Eh, yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, a veces nos daban tantos libros para estudiar y a veces no tenía tiempo ni para leer la palabra de Dios. Yo creo que leer la palabra de Dios es mucho más importante que leer un libro escrito por otra persona, que son los pensamientos del hombre, y es mejor ir directamente a la palabra de Dios. Muy bien, yo creo que sería apropiado de comenzar al iniciar con un repaso muy breve de Génesis. Sería muy importante ver los pactos y es más, en Génesis hay varios pactos y uno pregunta, bueno, ¿qué es un pacto? Bueno, es un arreglo, es un convenio, es un acuerdo que Dios hace con ya sea toda una nación o con una sola persona. Y hay varias razones por las cuales tenemos pactos en la palabra de Dios. En primer lugar, para dar esperanza. Inmediatamente después de que Adán y Eva le fallaron a Dios, Dios les dio esperanza, le prometió que a través de Eva, la semilla de Eva, iba a nacer el Redentor. Entonces, se cumplió eso cuando Dios escogió a la Virgen María para hacer ese vaso, para que naciera el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, Jesús. Muy bien, entonces para dar esperanza, ya sea dar esperanza a una sola persona o dar esperanza a toda una nación, como es en el caso de Israel. Es también para adelantar el reino de Dios, los propósitos de Dios, es para expandir su reino. Número 3, para estabilizar la naturaleza y también gobiernos. Vemos que, por ejemplo, después de que Dios destruyó todo el mundo por un diluvio, vemos que Dios después prometió que nunca jamás lo haría, nunca jamás iba a haber una destrucción mundial por medio de un diluvio, y puso como una señal el arco iris, que es una señal universal de que Dios no va a causar destrucción o no va a enviar destrucción a todo el mundo entero. Muy bien, también Dios puso algunas reglas, algunas pautas para el gobierno de ciertas, por ejemplo, la nación de Israel, porque casi todos los pactos que vemos ahí, varios de ellos tienen que ver con Israel. Así es que la tercera razón es para estabilizar la naturaleza y también los gobiernos, o en este caso, Israel. Número 4, para que Dios revelara sus expectativas y la ley moral. Entonces, tenemos, por ejemplo, el pacto que se hizo en Sinaí, cuando Moisés presentó los 10 mandamientos. Ahí vemos las expectativas y lo que tenemos que hacer nosotros para cumplir con esa ley moral que Dios tiene para nosotros. Muy bien, entonces la característica de los pactos de antigüedad
Estoy hablando no solamente de los pactos bíblicos o los pactos divinos, sino estoy hablando de pactos de antigüedad porque la palabra de Dios, vemos que esos pactos, esos convenios que Dios hizo, también tienen algo de parecido a otros pactos de otras naciones y otros tiempos. Y básicamente muchos de esos pactos tenían algunas de las características que yo voy a mencionar. Por ejemplo, se establecían en una relación de soberano a vasallo o sujeto, es decir, la relación era no eran de dos personas iguales, siempre era un superior a un inferior, es decir, de soberano a sujeto, de rey a sujeto, o en este caso Dios es el soberano y nosotros somos los que estamos bajo él. Número 2, el soberano demostraba benevolencia o favor. Eso lo vemos en otros pactos de antigüedad de otras naciones también. Es decir, el soberano o el rey demostraba que iba a dar a su pueblo o ciertas personas ciertos favores. Número 3, el vasallo estaba obligado a obedecer. Es decir, en estos pactos, en estos convenios, vemos que los sujetos estaban obligados a obedecer. Y número 4, si no obedecían, vemos que había consecuencias si el sujeto no cumplía. Consecuencias no muy agradables. Y, por el otro lado, también bendiciones si obedecían el pacto. También vemos que el número 5, que los pactos, esto es en referencia a los pactos divinos, eran irrevocables, es decir, no se podían alterar o cambiar. Y también en el caso de pactos divinos eran eternos, no tenían fecha de vencimiento. Bueno, pues hoy en día se busca cualquier manera de salirnos de algún pacto que tenemos. Los pactos son muy comunes aún hoy en día entre personas. Por ejemplo, se puede hacer un pacto matrimonial, pero muchas personas no lo guardan y buscan alguna manera de salirse de ese pacto, esa promesa que le hicieron a su pareja. Recuerdo de que hace tiempo escuché un relato de un hombre que, bueno, su esposa falleció y naturalmente él, pues, por un tiempo sintió ese dolor de haber perdido a su esposa, pero después pasaron como 5 años y él también falleció. Y entonces se cuenta que allá en el cielo la esposa pues lo vio y estaba muy alegre de que ahora pues iban a poder estar juntos, pero él le dijo, no, 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 no. Cuando ella le dijo, cariño, qué bueno encontrarte aquí de nuevo. Y le dijo él, no, 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 no se puede. Dice, ¿te acuerdas que el ministro dijo hasta que la muerte nos separe? Bueno, a veces hay personas que entran en una relación matrimonial que es como un pacto y rompen esa promesa que hicieron y dejan esa relación y esa promesa y ese compromiso. Hay personas que quiebran compromisos como quien cambia una camiseta, ¿no? Es decir, lo hacen muy a menudo. Pero aquí vemos estas características de pactos de antigüedad. Y eso, estas características las vemos en los pactos que Dios estableció con personas y también con su pueblo. Muy bien, aquí está una tabla de los pactos divinos. Está, por ejemplo,
allí la tabla que dice pacto, pasaje, recipientes. Ok, muy bien, está el pacto que Dios hizo con Adán. Dios formó al hombre, a la mujer, eh, los juntó en una unión matrimonial, les dio un jardín para que lo trabajaran, les dio autoridad, les dio dominio, pero puso ciertos parámetros, ciertas márgenes, ciertas leyes. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que eh, le sirvamos como robots, ¿verdad? Mecánicos. Él quiere que le sirvamos porque lo queremos hacer de corazón. Y entonces Él nos dio lo que se llama libre albedrío. Y entonces ellos naturalmente rompieron ese pacto que habían hecho con Dios. Dios básicamente hizo un pacto con ellos, les dijo, ustedes pueden disfrutar de todo lo que yo he provisto aquí en el jardín, pero no pueden probar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Naturalmente ellos quebrantaron ese pacto y cuando se quebraban pactos en la antigüedad, recuerden lo que ven aquí, dice que había consecuencias, número 4. Bueno, luego tenemos el pacto que Dios hizo con Noé. Uh, Básicamente después de varias semanas de lluvia, el arca descansó sobre el monte Ararat y allí la familia de Noé y los animales que estaban dentro de la arca pudieron comenzar de nuevo y Dios hizo un pacto con Noé y su familia. Y estos dos pactos, primeros dos pactos, se puede decir que son universal. No solamente fueron para Adán y Eva, pero es algo universal, ya que eh, la promesa que Dios le dio a Adán es para cada uno de nosotros, la promesa de un redentor, pero también la caída de Adán y Eva se ve en cada uno de nosotros. Es decir, la manera que Adán y Eva le fallaron a Dios es el retrato de cada persona. Eh, la inclinación hacia el mal, hacia el pecado, viene transmitido desde la primer pareja a Adán y Eva. Y tenemos el pacto que Dios hizo con Noé, no solamente fue para Noé y su familia, que podían, después de que la arca descansó sobre el monte Ararat, ellos podían tener un nuevo inicio, pero también es universal porque vemos que Dios ha cumplido su promesa desde ese diluvio. No ha habido ningún otro diluvio mundial que ha destruido a todo ser viviente, los animales y los seres humanos. Nunca ha habido un diluvio global. Así es que, y las palabras de Dios, el pacto que Dios hizo, eh, el arco iris, todos son recordatorios de que Dios ha guardado ese pacto. Luego el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llamó para que fuera a formar la nación de Israel. Y estos tres pactos, uh, podemos ver a Abraham, Moisés y David. Yo diría que son pactos nacionales, tienen que ver con el pueblo de Israel. Y luego hay, está Abraham y luego Moisés, y ahí están los pasajes bíblicos, y luego el pacto con David, y luego el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y déjame ver aquí, a ver si puedo. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a cambiar esto un momento. Voy a tomar la libertad para cambiarlo. Porque lo voy a tener que subir para arriba un poquito. A ver si me permiten. Déjenme corregir esto.
Ok. Ahora sí. Están los pactos ahí, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David. ah, y déjenme cambiar esto aquí también. Un momentito, si me dan un momentito. Deuteronomio. Ok. Así es que ahí está la lista de todos los pactos y el pacto que faltaba era el de mero abajo, el nuevo pacto, que ahora es con los judíos que creen en Jesús y también con los gentiles. Déjenme ver si se ve aquí. Si le hago aquí, a ver, current slide. Todavía no se ve. Ok, me tengo que ir para acá todavía un poco más. Déjenme subirle un poco más. Y déjenme subir esto un poco más. Déjenme ver a ver si ahora sí se ve. Ok. Ups. Vamos a darle aquí. Muy bien, ahora sí se ve. Ahí están los pactos divinos. El pacto que Dios hizo con Moisés, David, Israel, esos son pactos nacionales. Y luego está el nuevo pacto, y ese es un pacto que Dios hizo con los judíos que creen en Jesús y también nosotros, los gentiles. Entonces, yo creo que sería bueno si leemos algunos pasajes que tienen que ver con ese pacto. A ver si me permiten un momentito. Aquí ando en una Biblia diferente, pero ok, vamos a ver aquí. Proverbios 31, 31. He aquí, dice, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego, este pacto tiene que ver con un cambio de corazón, ¿no? Como vemos aquí en Ezequiel. Ezequiel 37, 26. Ok, déjenme ver si lo encuentro aquí. Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Muy bien. Y luego hay otros pasajes en Ezequiel que hablan que Dios va a poner en nosotros, va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Y luego vemos que este pacto, recordamos ese pacto cada vez que tomamos la Santa Cena. En Primera de Corintios, a ver, Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo he dicho a veces cuando celebro la Santa Cena, que la Santa Cena es
bueno, estamos celebrando ese pacto nuevo. Dios promete cambiar nuestro corazón. Y cuando una persona viene a Cristo, dice la palabra de Dios que es una nueva persona. Dios quita ese corazón de piedra y pone en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, como dice Ezequiel. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, yo digo que son como tres miradas, es decir, es una mirada hacia adentro, porque dice la Biblia que antes de participar en ese acto de la Santa Cena debemos de mirar hacia adentro, nuestro corazón, que nuestro corazón esté limpio, que esté reconciliado con Dios. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que la Santa Cena es una mirada hacia adentro, es una mirada hacia atrás, porque recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Recordamos que fuimos comprados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si es que es una mirada hacia adentro, es una mirada hacia atrás y es una mirada hacia arriba, porque estamos en espera de la segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios que cada vez que celebramos la Santa Cena, dice que hay que celebrarla hasta que el Señor venga. Así es que cada día que la celebramos, cada vez que la celebramos, estamos un día más cerca de la venida de Jesús. Hace como unos 3 meses atrás, yo fui a estudiar, tomé un curso de los indios americanos, muy interesante. No estoy de acuerdo con todo lo que ellos enseñan, pero porque muchos de ellos son animistas, es decir, ellos no creen en un Dios personal. Pero a mí me gusta, escuché varias leyendas de ellos y varias tradiciones, pero ellos, en su pensar, ellos dicen que no solamente hay 4 puntos cardenales, sino que hay 6 puntos cardenales. Y es algo interesante cómo lo ven ellos. Bueno, ustedes saben los puntos cardinales, los aprendieron en la escuela primaria, el norte, el sur, el oeste y el este, o el oriente. Entonces ellos a esos 4 puntos cardinales le agregan 2 más. Dice que hay una dirección, no solamente está el norte, el sur, el este y el oeste, o el oeste y el este, sino que también está un punto cardinal hacia adentro del corazón, es decir, en el interior de nuestro ser, en nuestro espíritu, y luego está otro punto cardinal que apunta hacia arriba, que es el cielo. Bueno, ellos dicen que hay 6 puntos cardinales, y yo creo que en un cierto sentido tienen la razón. Muy bien. Ok, vamos a ver algo de Génesis. Aquí se pone la fecha 4000 AC a 1527 AC, que significa antes de Cristo. Ok, muy bien. Alguien ha dicho que Génesis se puede dividir en 4, es decir, 4 eventos claves: la creación. Déjenme cambiar esto aquí también. A ver. Aquí lo que voy a hacer ahora, voy a cambiar cuando veo algo que no está bien escrito. Muy bien. Entonces puedo comenzar aquí from current slide. Ok, muy bien, ahí voy. Ok, está la creación, la caída, el diluvio y las naciones. Es decir, o más bien dicho, la nación de Israel. Hay 4 personajes claves: los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. Hay 4 palabras claves, 4 palabras claves: creación, caída, llamado. Pues tenemos el llamado de Abraham, y pacto. Tiene 50 capítulos. El personaje más mencionado es José, que en la narrativa de su vida inicia en el capítulo 37 y se va
hasta el 50, que cubre 13 capítulos. Muy bien, yo diría que Juan 3:16 lo podemos ver en Génesis 3:15. Yo creo que Génesis 3:15, que es el protoevangelion que ya hemos visto, es el Juan 3:16 de la Biblia. La promesa que Dios le dio a Adán y Eva se puede ver en Juan 3:16, o es el equivalente de Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Génesis 50:20 es el Romanos 8:28 de la palabra de Dios. Génesis 50:20 vemos que José se reconcilia con sus hermanos y le dice que ustedes pensaron mal contra mí, me vendieron como un esclavo, mas Dios trabajó para mi bien. Dios convirtió esa malicia, la convirtió en bien, ese odio, ese rencor que ustedes tenían, Dios lo cambió en algo muy bueno para mi vida. Y es el Romanos 8:28 que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No que todas las cosas son buenas, sino que el final de todo es que todas las cosas nos ayudan a bien. Muy bien, déjeme subir aquí. ¿Qué voy a subir? Ok. Aquí está Abraham. Abraham es el padre de 3 religiones, el musulmán, cristianos y judíos. Y aquí puse una línea de tiempo de Abraham. Cuando sale de Harán, Dios lo llama de Ur de los Caldeos, que de allí él era un pagano que no conocía a Dios, y Dios lo llama, Dios se fija en él y lo llama para que sea el padre de esta nación que él quiere formar, y lo conduce a la tierra prometida, pero él pasa por algunas situaciones, ¿no? Y vemos allí su línea de tiempo. Él vivió 175 años. Y ahí ven cuando le nacen sus hijos. Y luego vemos la muerte de Abraham al final, Génesis 25:7. Vemos allí cuando nace Isaac, y otros eventos. Podemos poner muchos más, pero ese es algo muy breve tocante la vida de él. Muy bien, la vida de José es otro personaje importante en la palabra de Dios. La vida de él, como dije, es el que más se menciona. Tuvo muchos altos y bajos. En primer lugar, comenzó como un hijo favorecido. Su padre le hizo una túnica de diversos colores y sus hermanos tuvieron celos y lo vendieron a la esclavitud, y luego allí lo ponen como mayordomo. Es decir, comienza como siervo primero, pero después Potifar ve ciertas cualidades en él y lo asciende, lo pone como el mayordomo de su casa. Pero luego la esposa de Potifar se quiere acostar con él y resulta un problema, es falsamente acusado, y como ven ustedes allí, es encarcelado. Pero allí él encontró favor con el dirigente de la prisión y lo ponen como jefe de la cárcel, pero él dura ahí un tiempo hasta que por fin interpreta el sueño del faraón, y el faraón lo pone como primer ministro de Egipto. ¿Se acuerdan que él interpretó el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Diciendo que las flacas iban a ser 7 años, las gordas iban a ser 7 años de mucha abundancia, seguidos por 7 años, representado por las 7 vacas flacas. Esos iban a ser 7 años de mucha escasez. Y entonces le aconsejó al faraón que durante el tiempo de la abundancia, que almacenaran el grano y tuvieran así comida para el tiempo de la escasez. Y así vemos que él encontró favor ante los ojos del faraón y lo puso como primer ministro de Egipto.
Muy bien, se puede poner mucho más tocante su vida, pero ahí están algunos. Tiene una gráfica un poquito diferente porque miran los altos y los bajos. Pero al final tenemos Génesis 50:20 que dice que es como Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y vemos que todo esto que lo que le pasó, podemos ver aún los eventos no muy agradables resultaron para el bien de todos, incluyendo la familia de José. Muy bien, así es que si nunca había sido vendido como esclavo a Egipto, pues él nunca hubiera llegado a ser primer ministro. Así es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Bueno, ya voy aterrizando, como se dice. A veces, eh, como pastores, necesitamos que decirle a nuestra congregación que ya estamos por aterrizar, ya estamos por terminar, porque si no, pues ahí van preguntando en su mente, bueno, ¿cuándo va a terminar el pastor, no? Eh, no quiero ser como aquel pastor que, bueno, él medía sus prédicas, se ponía una pastilla para no toser tanto, ¿no? Y se ponía una pastilla y cuando él sentía que ya la pastilla estaba media derritida, entonces él decía, bueno, es tiempo de parar. Así es que se ponía la pastilla en la boca y comenzaba a hablar y ya cuando se había derretido completamente la pastilla, pues entonces era una indicación para él parar, ¿no? Pero esta ocasión, este pastor se puso lo que él quería en una pastilla, pero era un botón de su traje. Y él estaba predicando y predicando y predicando y pues no paraba. Y luego después se hizo por un lado y vio lo que sacó de su boca. Lo que él creía era una pastilla, pero era un botón, ¿no? Y bueno, yo estoy diciéndoles, ya va a aterrizar el avión, ya voy a terminar. Pero quiero que veamos lo que se afirma y se establece en Génesis. Bueno, hay muchos conceptos que vemos ahí. En primer lugar, el pecado es universal, es transmitido a cada persona. Y lo que le pasó a Adán y Eva es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Somos pecadores delante de Dios. Uh, eh, la caída es un problema universal que está en busca de una solución y la solución es Cristo. En segundo lugar, en Génesis 3:15, un Mesías es prometido. Yo creo que otra cosa que se afirma en Génesis es el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entre Juan y María, no entre Juan y Esteban, y no entre Diana y Elizabeth, ¿no? Sino que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Noten que dije una mujer. Más adelante, pues, hubo aquellos que tomaron la libertad de tener varias esposas y todo eso, pero yo creo que el plan original de Dios era un hombre y una mujer. Bueno, vemos el establecimiento de los pactos. Y ya hemos visto, miren nomás aquí a ver, déjenme darle, bueno, acá está. Muchos de los pactos, como ustedes ven ahí, se encuentran en Génesis. Adán, Noé y Abraham. Esos pactos se encuentran en Génesis. Muy bien. Vemos el origen del pueblo de Israel, que inició cuando Dios le extendió ese llamado a Abraham para que fuera para la tierra prometida. Y vemos, yo creo, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, la mano de Dios en cómo Dios cuidó, por ejemplo, a José, que ya hemos visto. Miren por todo lo que él pasó, resultó como esclavo, luego estaba en la cárcel y vemos
la mano de Dios. Y también vemos por el otro lado cómo Dios le fue fiel a Jacob. Aunque Jacob, su nombre significa un tramposo, uno que engaña, un estafador. Sin embargo, Dios tuvo mucha paciencia con él y Dios cuidó de él y Dios lo bendijo. Vemos la creación de Dios y vemos un concepto muy interesante que yo creo que muchas de las religiones de ese tiempo no tomaban en cuenta, y es que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que quiere tener una relación con nosotros. El cristianismo no es una religión, es una relación con el Señor. Y vemos cómo Adán y Eva platicaban con Dios, convivían con Dios en el jardín y todo eso. Y cómo lo triste, ¿verdad?, que se rompió esa relación. Pero Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y Él es un Dios personal que está interesado en todo aspecto de nuestra vida. Dice que aún tiene los cabellos de nuestra cabeza contados. Qué interesante es eso, ¿verdad? Que Dios se interesa en cada detalle de nuestra vida. Dios es un Dios personal. Y yo creo que en Génesis se da a conocer ese Dios personal. Muy bien. Tiempo de repasar, ¿ok? Escriban 2 razones por los pactos. Entonces aquí se tienen que ir aquí a este, y allí ven 2 razones. Les voy a ayudar un poco hoy, ¿está bien? ¿Dónde en Génesis se encuentra Romanos 8:28? Bueno, pues nomás vean aquí, ¿ok? ¿Cuáles son 4 personajes claves? Recuerden que Génesis es el libro de los 4, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver aquí. Ups, ya lo pasé, ¿no? Sí, 4 eventos claves, 4 personajes claves, 4 palabras claves. Bueno, 4 personajes claves, ahí se encuentran. Tres conceptos que se afirman o se establecen en Génesis. Aquí están. ¿Ok? Muy bien. Ahí manden sus respuestas. Me mandan un correo electrónico a rolj75@gmail.com. Dios les bendiga y bueno, espero que ya han terminado Génesis. Son 50 capítulos. Ahora les toca terminar Éxodo. ¿Ok? Traten de terminar el resto del Pentateuco si pueden, ¿no? Porque vamos a ver los otros libros también, de los primeros 5 libros de la Biblia. Dios les bendiga y hasta la próxima.